Polonia es uno de los países más importantes de Europa Oriental. Actualmente la población supera apenas los 38 millones de personas, aunque distintas fuentes tienen distintos números. Sea como sea, tiene la octava mayor población de Europa y es el quinto país con más habitantes de la Unión Europea. Durante casi toda su historia, Polonia contenía muchas lenguas, culturas y religiones, muchas comunidades de distintos orígenes, y antes de la Segunda Guerra Mundial, el 30% de su población era de algún grupo étnico distinto al polaco. Había más de 3 millones de judíos y también varios millones de alemanes. Luego de los cambios en las fronteras de Polonia, además de sumarle a esto la cantidad de muertes que hubo por la Segunda Guerra Mundial, las expulsiones de población, reacomodamientos y demás, Polonia emergió como un país extremadamente homogéneo. De hecho, en la actualidad, el 98,7% son polacos étnicos, frente a un 1,3% de las personas que habitan Polonia que tienen otros orígenes. No solo en el aspecto étnico, Polonia es un país extremadamente homogéneo, sino también en tema religioso, ya que el 95% de los polacos serían católicos. Como muchas otras naciones europeas, Polonia experimenta una caída en la natalidad y también una emigración importante, como otros países de Europa Oriental. Esto causa que la población polaca esté envejeciendo. En 1950 la edad media era de 25,8 años y actualmente es de 38,2 años. Y de seguir estas tendencias, para el 2050 sería de 51 años. Entonces tenemos que cayó la tasa de fertilidad, aumentó la emigración y se mantuvo bastante constante, por lo que se produjo una caída en la población de Polonia a partir de la década del 90, algo que luego fue cambiando, se mejoró un poco esos indicadores por otros factores que voy a nombrar ahora, pero después nuevamente comenzó a caer la población. Esta caída de la fertilidad está muy relacionada a la transición entre el comunismo y el capitalismo, luego de la caída del bloque oriental, y las polacas tenían menos de 2 hijos por mujer ya entrado la década del 90, algo que se fue manteniendo a lo largo de las décadas. Si bien hubo algunas subidas, actualmente sigue siendo bastante baja la fertilidad, que había llegado a su punto más bajo en 2003, cuando la tasa de fertilidad era de 1,22 hijos por mujer. Actualmente se calcula que es de 1,38 hijos por mujer aproximadamente. En años anteriores había sido inclusive más alto. Como ya he dicho previamente, Polonia es actualmente uno de los países más homogéneos de la Unión Europea, aunque tiene un pequeño porcentaje de extranjeros. Estos grupos de extranjeros son, sin embargo, bastante similares étnicamente a los polacos. Tenemos que el grupo más importante de extranjeros son los ucranianos, cuya población supera las 250.000 personas. Luego vienen los bielorrusos con 30.000 personas. Luego vienen los alemanes con 20.000 personas. Luego los rusos con 12.000. Y recién en quinto lugar estarían un grupo nacional extraeuropeo, que serían los vietnamitas, con un poco más de 10.000 personas. Luego la India, con poco más de 10.000 personas. Después ya nuevamente otro país europeo, Italia, con más de 8.000. Luego Georgia, con más de 8.000. Otro grupo extraeuropeo, que serían los chinos, con casi 7.000 personas. Y luego otros grupos minoritarios de algunos miles de personas, como Reino Unido, España, Francia, Bulgaria, Turquía, Rumania, Moldavia, Armenia, Estados Unidos. Así que, bueno, después grupos más pequeños todavía, grupos nacionales extranjeros. Así que, como vemos, es una población extremadamente homogénea, los polacos, y hay pocos inmigrantes o residentes de otros lugares que no sea Europa. Y la gran mayoría de los residentes extranjeros son de países limítrofes y bastante similares a los polacos en muchos aspectos culturales y étnicos. Repasando toda esta cuestión, tenemos que la población de Polonia es un 98,6% de origen europeo. Los que son de países de la Unión Europea son el 98,2%. Si vamos específicamente a los polacos étnicos, el 97,7% de los que viven en Polonia son polacos étnicos. Después ya entrarían miembros de la Unión Europea, que llegarían al 0,5%, que son la mayoría alemanes. Luego hay otros europeos, es decir, que no son miembros de países de la Unión Europea, y que son principalmente los ucranianos y bielorrusos, que suman el 0,4%. Después el grupo de gente que, por ejemplo, los vietnamitas, indios, chechenos y otros grupos, suman apenas el 0,1% de la población. Y los que son mezclados o de otros orígenes étnicos suman un 1,4%
de la población. Donde pueden entrar, por ejemplo, también los gitanos, los silesianos, los tártaros y otros más. Tenemos que en 2020 la población continuó con su tendencia a la baja, y en Polonia se registraron 357.400 nacimientos, que es el número más bajo desde 2005, y alrededor de 486.000 muertes de distintas causas. Entonces podemos ver una pérdida de población de casi 130.000 personas, que si lo comparamos con el año anterior, 2019, es mucho, porque del año 2019 apenas se perdieron 36.400 personas. Esta gran caída en la población no tiene que ver solamente con la cuestión de diferencia entre nacimientos y muertes, sino principalmente por la cuestión de la emigración. Dentro de la identidad polaca están, bueno, lo que serían simplemente polacos, pero también hay algunas identidades regionales, como dije previamente, los silesianos que viven en Silesia, y que tienen un lenguaje particular, que sería un dialecto del polaco. Y no es un grupo tan chiquito, sino que más de 500.000 de personas se identificaron como silesianos. Está la controversia de que si son una rama del pueblo polaco, es decir, en el aspecto lingüístico, o es un lenguaje aparte. Bueno, esa controversia continúa, algunos diciendo que sí, el silesiano es un lenguaje aparte, y otros diciendo no, es simplemente un dialecto del polaco. Algo similar pasa con los kasubios, que son también conocidos como los cachubos o cayubos, que son una etnia de eslavos occidentales nativos de Pomeralia. Se estima que hay alrededor también de 500.000 de kasubios viviendo en Polonia. Volviendo también a la cuestión religiosa, tenemos que Polonia es un país muy homogéneo, donde más del 90% de la población dice ser católico. Lo que distingue a Polonia de otros países de la región, es decir, de Europa Oriental o de países del Báltico, es que tiene un porcentaje muy alto de gente que dice ser creyente. A diferencia, por ejemplo, lo que pasa en República Checa, donde la mayoría es no creyente. Aún con esto, Polonia no escapa a la tendencia a la secularización, y poco a poco va bajando el porcentaje de gente que se reconoce como católico y como creyente, aunque de manera bastante lenta. Así que en conclusión, podemos decir que Polonia es un país extremadamente homogéneo, con minorías muy pequeñas. Muchas de estas minorías son de hecho parte del pueblo polaco étnicamente, y otras son minorías que son de pueblos vecinos que también son muy similares a los polacos. Las minorías que son de otros lugares más lejanos o cuya cultura es muy distinta son extremadamente pequeñas. En cuestión religiosa también tenemos una gran homogeneidad, al igual que en cuestión del lenguaje. Esto contrasta muchísimo con la historia en general de la zona de Polonia, que era muy diversa, donde había muchísima población de origen judío, muchísima población de origen alemán y otros grupos europeos. Esto cambió radicalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se cambiaron las fronteras polacas y se expulsó a la población alemana de la zona, sumándole también la destrucción de la población judía y la emigración de los que quedaba el resto de la población judía, haciendo de Polonia un país extremadamente homogéneo hasta el día de hoy. Esta homogeneidad parece que es socialmente algo muy valorado por los polacos, y el gobierno polaco, en sus distintos gobiernos polacos, no solo uno, intentan mantener esta homogeneidad, aunque sumando a veces inmigrantes por la cuestión de la economía, como puede ser ucranianos y bielorrusos principalmente, pero justamente apuestan a estos inmigrantes por lo similar que son a ellos mismos. Por otro lado, también tenemos una gran emigración de polacos a Europa Occidental y a Alemania principalmente, por razones económicas, de manera similar a lo que pasa en otros países excomunistas, como puede ser Rumania también, o gente de los países bálticos. Habrá que ver si en los próximos años la población polaca se termina de estabilizar, o si por el contrario entra también esta espiral descendente, en la cual se suma una gran mortalidad, una caída en la tasa de fertilidad, y bueno, en el caso polaco, si buscan un camino más identitario, el no buscar inmigrantes. Pero bueno, eso está por verse. También hay que señalar que a Polonia recibe una gran cantidad de dinero de la Unión Europea, por lo que económicamente es bastante sostenible que lleven estas políticas por muchos años más. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias a todos por su tiempo, y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además y aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.